Atención, atención. Sábado 28 de marzo de 2026. Los Estados Unidos se han detenido en seco de una manera que no tiene precedente en la memoria viva de nadie en este país. No es una exageración periodística, es la descripción más precisa disponible de lo que está ocurriendo en este momento, desde los centros urbanos más densamente poblados del país hasta las jurisdicciones rurales más tranquilas y remotas. Una movilización masiva y sin precedentes de ciudadanos norteamericanos se está desarrollando en las calles en este momento. Esta es la tercera iteración de lo que se ha convertido en el movimiento conocido como No Kings, y la escala de las manifestaciones de hoy está paralizando activamente el funcionamiento normal del país, de una manera que no tiene comparación en la historia reciente. Los organizadores y las agencias locales de aplicación de la ley están reportando que más de 3.100 manifestaciones individuales están teniendo lugar en este momento de manera simultánea. Para poner ese número en perspectiva de manera que sea posible dimensionar lo que significa, hay poco más de 3.100 condados en todo el territorio de los Estados Unidos. Lo que estamos presenciando es una manifestación física en prácticamente cada condado del país, a lo largo de los 50 estados, alcanzando hasta comunidades aisladas dentro del Círculo Ártico de Alaska. No hay rincón del país que no tenga presencia de este movimiento hoy. La demografía de estas multitudes está transformando el panorama político en tiempo real, y de maneras que los analistas políticos que llevan décadas estudiando los movimientos sociales norteamericanos dicen no haber anticipado con esta escala. Esto ya no es únicamente una coalición de activistas políticos tradicionales, con experiencia en organizaciones de base establecidas que conocen los rituales de la protesta organizada. Las imágenes que están llegando desde todas partes del país muestran un surgimiento masivo en los suburbios, en esas comunidades de clase media que históricamente han mantenido distancia de las movilizaciones callejeras. Estamos viendo una intersección profunda de familias trabajadoras, miembros de sindicatos, defensores de la atención médica, pequeños empresarios y ciudadanos ordinarios que han llegado a un punto de quiebre con la administración actual. Personas que nunca antes habían asistido a una manifestación en sus vidas están en las calles hoy. Los científicos de multitudes que llevan horas analizando los flujos de personas en cada ciudad y las autoridades municipales que coordinan la respuesta de los servicios de emergencia y de orden público proyectan que para el anochecer, entre 15 y 20 millones de norteamericanos habrán participado en estas marchas pacíficas. Una cifra que, si se confirma, convertiría esta jornada en la manifestación más grande de la historia norteamericana, por un margen considerable. Esa cifra empequeñece completamente las movilizaciones anteriores que vimos en junio y en octubre del año pasado. Durante esas protestas tempranas, la administración intentó contrarrestar el clamor público con despliegues agresivos de poder del Estado, ejecutando ejercicios militares localizados e intentando organizar desfiles de contraprogramación para intimidar a los manifestantes. Esas tácticas han fracasado completamente. Hoy la administración se enfrenta a una ciudadanía que simplemente se ha negado a ser doblegada, que está de pie hombro con hombro en un rechazo contundente del autoritarismo. La demanda central de los millones que marchan hoy está profundamente arraigada en los principios fundamentales de la República Norteamericana: el rechazo absoluto del gobierno autocrático y el desmantelamiento de lo que los manifestantes llaman la clase oligárquica. Ese grupo reducido de individuos con riqueza inimaginable que, según los manifestantes, han convertido el sistema político en un instrumento diseñado para multiplicar sus propias fortunas, a expensas del resto de la sociedad. No es una demanda vaga, es específica, tiene nombres y tiene exigencias concretas. La indignación es completamente palpable en cada imagen que llega. Los ciudadanos marchan por el acceso universal a la atención médica, por el derecho a poder costear una vivienda y por la dignidad básica de un salario que permita vivir con dignidad. Exigen el retorno a una sociedad que priorice la vida humana sobre la extracción corporativa. Pero por debajo de estas demandas económicas amplias hay una furia específica y dirigida contra las asociaciones y acciones profundamente perturbadoras de los niveles más altos del gobierno. Estamos viendo miles de pancartas en las multitudes de hoy que específicamente señalan la protección activa que la administración está brindando a individuos asociados con redes de tráfico sexual de alto perfil. El público no ha olvidado los archivos de Jeffrey Epstein, esos documentos que durante años permanecieron clasificados y que cuando comenzaron a salir a la luz revelaron una red de abuso y complicidades que llegaba a los niveles más altos del poder político, financiero y mediático del mundo anglosajón. La ira ha llegado a un punto de ebullición por los esfuerzos descarados de la administración
para proteger a los culpables, en lugar de cooperar con una investigación independiente. Los manifestantes están señalando directamente al círculo íntimo del presidente, apuntando a figuras como Howard Lutnick y otros que se sabe viajaron a la isla de Epstein. El público está furioso de que estos individuos no estén enfrentando escrutinio criminal, sino que estén siendo protegidos por la más alta oficina del país. Esta furia se vio severamente intensificada por las acciones de leales a la administración, como Pam Bondi y Todd Blanche, quienes orquestaron el traslado de Ghislaine Maxwell a instalaciones de mínima seguridad. El pueblo norteamericano está observando cómo el sistema judicial es activamente manipulado para proteger a un grupo de depredadores adinerados y está exigiendo el nombramiento inmediato de un fiscal especial independiente que abra los archivos de Epstein de una vez por todas. Esta corrupción doméstica se desarrolla contra el telón de fondo de un desastre de política exterior catastrófico y en rápida expansión. La administración se ha precipitado de manera imprudente a una guerra brutal y altamente controvertida junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu contra Irán. Los informes de inteligencia y los reportes que llegan desde el terreno en la región detallan horrores absolutos. La campaña militar no se ha limitado a objetivos de defensa estratégica. Estamos recibiendo reportes confirmados de ataques aéreos que han destruido escuelas primarias, resultando en bajas masivas de niños, incluyendo la muerte de 165 niñas jóvenes en una sola campaña de bombardeo coordinado. Agents han atacado agresivamente infraestructura civil vital, plantas desalinizadoras necesarias para el agua potable básica y redes eléctricas regionales han sido completamente destruidas, sumiendo a millones de civiles inocentes en condiciones de oscuridad y de privación, que amenazan directamente sus vidas. Los observadores internacionales están clasificando abiertamente estas acciones como crímenes de guerra. Mientras la administración vierte miles de millones de dólares del dinero de los contribuyentes y recursos militares construidos durante décadas en estos conflictos extranjeros bajo el pretexto de ser artífice de la paz y garante de la seguridad regional, la economía doméstica está cediendo bajo una presión que las familias trabajadoras sienten en cada aspecto de su vida cotidiana, desde la factura de la electricidad hasta el precio de los alimentos en el supermercado. Los ciudadanos que marchan hoy enfrentan una inflación aplastante y en aumento. El sueño de ser propietario de una vivienda ha desaparecido para la clase trabajadora. Y mientras el público lucha por costear los alimentos básicos, por pagar el alquiler en un mercado inmobiliario que se ha vuelto inaccesible para la mayoría, el gobierno federal está subsidiando masivamente la industria de los combustibles fósiles de una manera que desafía toda lógica económica, ambiental y de sentido común moderno. Como si los últimos 20 años de evidencia científica sobre el cambio climático no hubieran ocurrido. En una historia que ha escalado severamente la ira pública hoy y que resume de manera casi perfecta la naturaleza de lo que el movimiento de protesta denuncia. Hemos descubierto los detalles de una transferencia de riqueza de los contribuyentes sin precedentes y de proporciones que resultan difíciles de justificar con cualquier argumento de política pública coherente. La administración tomó casi $1,000 millones de dinero público, del dinero que los trabajadores norteamericanos aportan al sistema impositivo con cada cheque de pago, y los entregó directamente al gigante energético francés, TotalEnergies. Pero no pagaron ese dinero para construir infraestructura que beneficiara a los norteamericanos. Pagaron a esta corporación extranjera específicamente para cancelar y abandonar 2 proyectos masivos de energía eólica marina completamente planificados, ubicados frente a las costas de Nueva York y Carolina del Norte. Estos proyectos de energía renovable estaban proyectados para proporcionar energía limpia y confiable a más de 1 millón de hogares norteamericanos. La administración utilizó los dólares de los contribuyentes para matar esa infraestructura de futuro. ¿Y qué hizo TotalEnergies con ese pago público de $1,000 millones? Lo reinvirtió inmediatamente en combustibles fósiles. Están usando dólares de los contribuyentes norteamericanos para expandir la perforación de petróleo en aguas profundas en el Golfo de México, para aumentar masivamente las exportaciones de gas natural desde Texas y para construir nuevas plantas de gas. En un momento en que la inestabilidad global está haciendo que los precios de la energía fluctúen de manera violenta, afectando a cada familia que paga una factura de electricidad o llena un tanque de gasolina, y cuando el consenso científico internacional exige una transición inmediata y acelerada hacia la energía renovable, el gobierno de los Estados Unidos literalmente le está pagando a conglomerados extranjeros para destruir proyectos de energía limpia
que ya estaban aprobados y planificados. Gido, y para duplicar las emisiones de carbono exactas que los científicos identifican como los impulsores principales de la crisis climática que las generaciones futuras tendrán que enfrentar. El posicionamiento autoritario del poder ejecutivo no se limita a los regalos financieros para los oligarcas. Se está imponiendo violentamente en las calles por agentes federales que operan con una impunidad casi total. Los manifestantes de hoy exigen reformas inmediatas y severas a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de la Patrulla Fronteriza. Estas agencias están siendo desplegadas en ciudades norteamericanas utilizando tácticas que los legisladores comparan abiertamente con la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi, una comparación que hace apenas un año habría parecido extrema a muchos observadores, pero que hoy los propios congresistas pronuncian sin dudar. Estamos viendo agentes federales operando fuera de los límites de la ley constitucional, utilizando tácticas de terror en vecindarios suburbanos donde no hay ninguna emergencia de seguridad que las justifique, deteniendo a personas sin órdenes judiciales, irrumpiendo en hogares residenciales, en operativos que se producen de madrugada y aterrorizan a familias enteras, sin distinción de estatus legal, de historial criminal, ni de cualquier otro criterio que pudiera darle un mínimo de racionalidad operativa a esas acciones. La batalla legislativa sobre este poder sin restricciones llegó a un punto crítico en el Capitolio la noche del viernes pasado. El congresista Jimmy Gómez de California emitió una acusación devastadora de las agencias federales, negándose rotundamente a votar un proyecto de ley de financiamiento por carecer de las salvaguardas básicas más elementales para ICE y la patrulla fronteriza. El congresista Gómez detalló incidentes escalofriantes de su propio distrito. Un constituyente que murió bajo circunstancias sospechosas mientras estaba bajo custodia de ICE y una mujer embarazada de 8 meses que fue detenida y deportada sumariamente. Perdida completamente en el sistema federal, incapaz de contactar a su familia hasta que ya estaba fuera del país. Los legisladores exigen el mínimo absoluto de responsabilidad, que los agentes de ICE se quiten sus máscaras tácticas y se identifiquen. Que estén obligados a usar cámaras de cuerpo activas y que cesen completamente la práctica de derribar puertas residenciales. Sin una orden judicial firmada, el congresista Jim McGovern señaló las enormes disparidades financieras en juego, señalando que el gobierno federal actualmente asigna más dinero a ICE que la mayoría de las naciones independientes gastan en sus militares nacionales completos, y declaró sin ambajes que estas agencias están operando como entidades descontroladas que matan gente. Este caos legislativo fue agravado por el intento del presidente de gobernar por decreto, después de que los republicanos estancaron intencionalmente un acuerdo de financiamiento durante semanas, obligando a los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte a quedarse sin pago. El presidente intervino con una orden ejecutiva para financiar unilateralmente a la TESA. La congresista Becca Balint señaló la aterradora realidad de esta maniobra. La rama legislativa ha rendido completamente su poder constitucional de la bolsa al Ejecutivo. Los republicanos crearon una crisis. Privaron de sus cheques de pago a los trabajadores federales y luego permitieron que el presidente saltara el Congreso por completo para parecer un salvador, quebrando fundamentalmente la separación de poderes que es la columna vertebral del sistema constitucional norteamericano. Esta consolidación de poder es activamente celebrada por un puñado de los individuos más ricos del planeta. Durante la última gran movilización, el senador Bernie Sanders pronunció un discurso que se ha convertido en el manifiesto definitorio de estas protestas. Nombró explícitamente a Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, identificándolos como los arquitectos de un sistema económico y político secuestrado en beneficio propio. Sanders le recordó al público que la República Norteamericana se fundó en la década de 1770 sobre el rechazo explícito y violento del derecho divino de los reyes. Que la propia independencia del país nació de la negativa de los colonos a aceptar que alguien pudiera tener poder absoluto simplemente por la riqueza o la clase en que nació. Y advirtió que la nación debe ahora rechazar con igual determinación y con igual claridad el derecho divino de los oligarcas modernos, que no se coronan reyes, pero que ejercen un poder equivalente sobre el sistema político y económico del país a través de sus donaciones de campaña, sus medios de comunicación y su influencia directa sobre funcionarios electos.
En respuesta a este levantamiento público masivo que ninguna de las estrategias anteriores pudo contener, la administración y sus aliados han lanzado una campaña coordinada y sistemática para destruir los medios de comunicación independientes y remodelar la narrativa nacional de manera que sea favorable al poder establecido. El gobierno ha ejecutado exitosamente una campaña para desfinanciar el servicio de radiodifusión pública y la radio pública nacional, eliminando voces que durante décadas proporcionaron información verificada y periodismo de servicio público sin agenda comercial. La FCC está activamente respaldando las adquisiciones corporativas de organizaciones de noticias establecidas, presionando por nuevas estructuras de propiedad en las principales cadenas diseñadas para convertir el periodismo independiente en relaciones públicas sancionadas por el Estado. Y mientras la administración intenta proyectar control total, las comunicaciones internas del círculo íntimo del presidente retratan a una administración completamente desconectada de la realidad que viven los ciudadanos en las calles. En las últimas 24 horas, el vicepresidente J.D. Vance se sentó para una entrevista donde se involucró en una conversación extraña y profundamente frívola sobre la naturaleza de los objetos voladores no identificados, declarando con toda seriedad que los ovnis no son extraterrestres, sino demonios bíblicos literales. Mientras millones de norteamericanos marchan en las calles por la supervivencia económica básica y mientras el ejército está lanzando bombas en el Medio Oriente, el vicepresidente de los Estados Unidos usó su plataforma pública para este nivel de debate. El presidente mismo completó el cuadro de desconexión total. En una declaración emitida mientras las protestas comenzaban a crecer, ignoró completamente a los millones de personas marchando contra su administración. Ignoró la economía en deterioro, la crisis de vivienda, las guerras y los escándalos de corrupción. En cambio, publicó un mensaje de video alardeando de su propia popularidad percibida, afirmando que los Estados Unidos son ahora respetados como nunca antes, declarando que el país era hace un año y medio una broma, pero que ahora, en sus palabras exactas, es el país más candente en cualquier parte del mundo. Él cree que el país está cuote caliente. Mientras tanto, las calles están llenas de millones de ciudadanos completamente agotados, aterrados por su futuro y absolutamente resueltos en su determinación de remover este régimen del poder. La característica definitoria de la movilización nacional de hoy, la que más claramente distingue este momento de las movilizaciones anteriores, y la que más evidentemente incomoda a quienes tienen el poder. No es la desesperación ni la rabia ciega, aunque ambas están presentes en proporciones comprensibles. Es una sensación abrumadora y profunda de resistencia organizada, de determinación metódica, de ciudadanos que han decidido que no van a seguir esperando a que el sistema se corrija. Los millones de personas en las calles hoy están demostrando de manera pacífica y disciplinada que no han sido quebrados por las tácticas de intimidación, por la erosión deliberada de las instituciones, ni por la narrativa de inevitabilidad que quienes tienen el poder han intentado imponer. Están de pie por la humanidad básica, por la igualdad, por la protección de las comunidades marginadas y por la supervivencia fundamental del sistema democrático. Están enviando un mensaje claro, innegable y documentado en las imágenes de millones de personas en cada condado del país. A los niveles más altos del poder, el pueblo norteamericano no aceptará el derecho divino de los reyes modernos. No importa con qué nombre se los llame, ni con qué narrativa se intente justificar su poder. Ni tampoco aceptará el derecho divino de los oligarcas que los financian, que los colocan en el poder y que esperan un retorno sobre su inversión, que solo puede pagarse con el bienestar de los ciudadanos que ese poder supuestamente debería servir. Las protestas esperan que continúen profundamente hasta la noche, cerrando las principales arterias de tráfico desde Los Ángeles hasta Chicago y Washington, D.C. Este día histórico, sin precedentes en la historia norteamericana, continúa desarrollándose. Lo que está ocurriendo hoy en las calles de los Estados Unidos no tiene comparación en la historia reciente del país. Es una declaración colectiva de ciudadanos que han llegado a la conclusión de que las instituciones por sí solas no van a corregir el rumbo. Que los mecanismos normales del sistema democrático no son suficientes cuando el propio sistema está siendo utilizado en contra de los intereses de la mayoría. 20 millones de personas no marchan por capricho. Marchan porque consideran que algo fundamental está en juego. Y esa convicción expresada de manera pacífica y organizada en cada rincón del país es la forma más poderosa de democracia que existe.